Buenas tardes. Bueno, continuando con lo que veníamos conversando en la primera parte del video, la vida, la mitad de la vida, hicimos una primera recopilación de dos tópicos importantes que trabajamos en el video anterior, como son el tema de las máscaras petrificadas, de la revaluación de las imágenes del yo, como ambos tópicos eran una puerta de la crisis de la mitad de la vida, ¿no? Cómo empezamos de alguna manera a funcionar distintos y extraños frente a lo que toda la primera parte de la vida había sido cotidiano, tranquilo, normal, y llega un momento donde de alguna forma todo eso que hemos logrado, ¿no? En el mundo exterior, profesional. Jung decía mucho que la primera mitad de la vida era para expandir el yo, para expandir las fronteras del yo, y la segunda mitad de la vida era para expandir las fronteras interiores del yo, ¿no? Entonces es necesario que ocurra esa fractura para emprender una nueva mirada ante nosotros mismos, mucho más interior, mucho más profunda, mucho más de autoconocimiento, ¿no? Entonces, siguiendo, digamos, desarrollando los tópicos siguientes, estaba pensando en el tema de la ampliación e integración de los aspectos y funciones en sombra. Eso es un tema muy, muy importante. El psicoanálisis junguiano maneja cuatro funciones: función racional, sentimiento, intuitiva y función senso-perceptiva. Por lo general, todos tenemos una función principal, y trabajamos alrededor de la primera parte de la vida con esa función, ¿no? Es muy importante que en esta crisis de la mitad de la vida le abramos un espacio, digamos, a nuevas formas de percepción y de funciones psicológicas. Desde ese lugar podríamos de alguna manera plantearnos nuevas formas de vivir y de hacer. Yo creo que este es un tema muy, muy importante, porque básicamente el proceso hacia ser nosotros mismos incluye de alguna manera amplificar nuestras funciones psicológicas, ¿no? En ese punto, digamos que me quisiera quedar un poquito, porque la ampliación de la experiencia hacia adentro en la segunda mitad de la vida es muy, muy importante, porque vamos a empezar a recuperar dones o a potenciar vocaciones que habían quedado relegadas en nuestra vida, ¿no? Esta experiencia de expandirnos hacia adentro, ¿no? Es un verdadero trabajo, y de alguna forma es el trabajo que deberíamos hacer en la segunda mitad de la vida, porque ya no se trata de complacer al mundo exterior, sino de potenciar las vivencias de nuestros dones y sobre todo ponerlos a funcionar en el mundo, ¿no? Ahí empiezan a aparecer unas preguntas muy, muy importantes, que es, bueno, ¿cuál es el precio que tendría yo que pagar por empezar de verdad este nuevo funcionamiento mucho más interior, de mayor verdad personal? ¿Qué cambios tendría yo que hacer? ¿Cómo gestionar, digamos, esas transformaciones integradoras, ¿no? Porque no nos podemos quedar solo en la contemplación de la crisis, sino empezar a accionar ya en este segundo momento, hacer un trabajo personal fuerte, integrador, ¿no? Para que de alguna manera podamos amplificar simbólicamente nuestra vida. Y ahí entro en el tema del símbolo, ¿cierto? Porque para el psicoanálisis junguiano, el símbolo es muy, muy importante, y yo creo que ahí es donde entran los símbolos astrológicos, ¿no? Esa posibilidad de vivir el camino del símbolo, de amplificar la conciencia, de profundizar nuestro interior a través de un mundo simbólico rico. La simbología astrológica nos da elementos y herramientas importantísimas, ¿no? Para ir, digamos, a entender, a comprender o a interpretar, o incluso a amplificar todo eso que nos falta en nuestra vida y que debemos integrar. Yo creo profundamente que la simbología astrológica es un camino, hacia un espacio mucho más trascendente, hacia comprensiones mucho más trascendentes. Es una propuesta
que podría ser muy, muy funcional en este momento de la vida. La ruta de conocimiento yo la creé pensando mucho en cómo estos símbolos podrían empezar a hablarnos, podrían empezar como a direccionar mejor estos momentos críticos de nuestra vida, ¿no? Entonces vuelvo a hacerles la invitación un poco para que me pregunten sobre la ruta de conocimiento de la carta natal y empezar entonces a desglosar todos esos tópicos que he trabajado en el primer y en el segundo video, ¿no? El tema de la desintegración de la imagen, el tema de la posibilidad de integrar nuevas funciones, de trabajar con nuestras sombras personales y finalmente ir al camino de la creatividad, ¿no? Yo quisiera como dejar este último tema de los dones creativos en la segunda mitad de la vida para un tercer video que quiero hacer, al que le quiero dedicar digamos, un espacio mucho más amplio a ese momento donde empezamos a trabajar ya no con nuestras exigencias exteriores, sino con nuestra verdad personal, ¿no? Ese proceso que el psicoanálisis junguiano llama proceso de individuación, ser nosotros mismos, ser sí mismo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la valoración que le vamos a dar en nuestra vida al paso de ser sujetos narcisos o al paso de esa posesión narcisista, al paso a ser individuos donde estamos